Hola a todos, en esta ocasión vamos a trabajar lo que es el principio de Bernoulli. Bernoulli, famoso matemático estadístico, físico y médico suizo, que se destacó no solo en la matemática pura, sino también en las llamadas aplicadas, principalmente en la estadística y la probabilidad. Hizo importantes contribuciones en la hidrodinámica y la elasticidad. Esta es la contribución más importante que nos hizo en la hidrodinámica. Entonces fíjense, Bernoulli planteó una ecuación que le relaciona las siguientes variables. Cuando nosotros tenemos un fluido como este, que es un fluido con un régimen laminar, y ese fluido viene a través de una tubería y sufre un cambio en la altura, fíjense en la altura a la que viene con respecto a la referencia, fíjense en la altura a la que debe elevarse, pero también sufre un cambio en el área de entrada y en el área de la salida. Entonces se van a presentar unos cambios en la velocidad y la presión. Miremoslos acá. Miremos inicialmente la velocidad. Aquí nos está marcando la velocidad a la que viene el fluido, 12,7 metros por segundo. Ya sabemos que cuando hay un cambio de área, inmediatamente se presentan unos cambios de velocidad, fíjense. Y miren la velocidad ahí cómo nos cayó, de 12,7 a 3,6 metros por segundo. Esto es debido al cambio de área de la sección transversal. Pero también se nos van a presentar unas variaciones de presión. Fíjese la presión acá, 51,366 kilopascales. Ahora, al haber un cambio de altura acá, pues va a haber una variación de presión. Igual, al haber un cambio de diámetro en la tubería, también va a haber una variación de presión. Fíjese, 105.248 kilopascales. Bernoulli encontró una ecuación que nos relaciona la presión, la velocidad, la densidad del fluido y el cambio de altura, tal como estamos viendo en esta animación. Entonces miremos, vamos a tomar dos sitios. El sitio 1 que es la entrada del fluido y el sitio 2 que es la salida del fluido. Casi siempre los problemas los trabajamos así, tomando dos sitios de estudio. Fíjense en el sitio 1. Tengo una sección transversal de área 1 por donde está entrando el fluido. Ese fluido acá en esta sección 1 viene a una velocidad V1, que en este caso son 6,3 metros por segundo. Y en el sitio 1 también tiene una presión 1. Acá, fíjense, ahí me está marcando una presión, bueno, subámoslo un poquito acá, ahí midámosla, aproximadamente de 115 kilopascales. Ahora, este fluido tiene cierta densidad. Resulta que como el fluido está circulando en un régimen laminar, recuerden que el régimen laminar es que si yo analizo un grupo de partículas dentro de este fluido, todas esas partículas siempre siguen la misma trayectoria y todo el tiempo una va atrás de la otra, fíjense. Y ese es un fluido laminar. Fíjese que en ningún momento ninguna de las partículas cambia de trayectoria con respecto a la primera partícula. Entonces, si estamos en un fluido laminar, vamos a poder aplicar la ecuación de Bernoulli. Y ahora nos vamos para el sitio 2. Aquí en el sitio 2, ese fluido viaja a una velocidad diferente de la velocidad en el sitio 1, ¿cierto? En el sitio 2, fíjese, 1,6 metros por segundo. En el sitio 1, 6,3 metros por segundo. Nosotros ya sabemos que ese cambio en la velocidad sucede por el cambio de diámetro de la tubería, por el cambio de la sección transversal de la tubería. De 6,3 hay una caída a 1,6. Entre más grande la sección transversal, menor la velocidad. Entre más pequeña la sección transversal, mayor la velocidad. Eso lo sabemos. Ahora, no solo hay un cambio en la velocidad, recuerden que también hay un cambio en la presión, pero este cambio en la presión se debe a dos factores. Primero, la reducción aquí en la tubería. Entonces acá tengo 116 kilopascales de presión, ¿cierto? En la parte angosta de la tubería. Recuerde que cuando crece el diámetro de la tubería, crece también la presión. Pero fíjense que aquí, miren, yo tenía 116. Aquí debería crecer la presión porque la tubería es más ancha. Sin embargo, me marca 111. ¿Por qué no hubo un crecimiento en la presión? Resulta que hay una variación en la altura, miren. La altura, aquí estoy en una parte más alta, aquí estoy en una parte más baja.
quiere decir que ese fluido pierde presión debido al cambio de altura. Gana alguna presión debido al cambio de diámetro de la tubería, pero pierde presión debido al cambio de altura. Ese cambio de altura en el fluido lo podemos medir aquí con nuestra regleta. Entonces fíjense, si yo tomo como referencia aquí la base de mi dibujo, donde empieza la zona café, fíjense que estaría con respecto a la parte de abajo a 2.5 metros. Fíjense en donde está el 0.5 metros, entre la mitad de 2 y 3. Y si me voy aquí a la parte superior, fíjense, bueno, en este caso no me alcanzó completamente la regleta, pero fíjense que marca 5, algo así como 5,2 metros. Entonces, ese fluido ha sufrido un cambio de altura. Mire, estaba viajando a una altura de 2,5 metros y ahora tiene que viajar a una altura de 5,2 metros. Esa variación de altura me influye en el cambio de presión de mi fluido. Y precisamente eso es lo que nos relaciona a la ecuación de Bernoulli. Nos relaciona cómo es el cambio de presión, cómo es el cambio de velocidad, tiene en cuenta la densidad y tiene en cuenta los cambios de altura que sufre el fluido. Te invito a continuación a que me acompañes a ver la deducción que hizo Bernoulli de esta ecuación y a que veas un ejercicio de cómo aplicamos esto en dinámica de fluidos. Ya tenemos nuestro material para hacer la deducción de la ecuación de Bernoulli. Entonces fíjense lo que hemos hecho. Hemos tomado dos sitios. El sitio 1, este sitio, y este sitio, el sitio 2. Para los problemas donde apliquemos Bernoulli, siempre vamos a hacer eso. Vamos a evaluar el sitio 1, el sitio 2. ¿Qué le vamos a evaluar allá? Vamos a evaluar la presión, la velocidad y la altura del sitio. En este sitio 1, el fluido tiene una presión P1. Recuerden que la presión está relacionada con la fuerza. Luego habrá una fuerza actuando A1 porque aquí hay un área de sección transversal. Y esas tres cosas están relacionadas. Presión, área y fuerza. Recuerden que presión es fuerza sobre área. Igual en el sitio 2, ¿no? Aquí hay una fuerza 2, una presión 2 y hay un área 2. También hay una altura 2 con respecto a la referencia porque fíjese que ese fluido tiene que elevarse a cierta altura. Y aquí está a una altura 1. Este delta H va a ser la diferencia de altura. O sea, si resto la altura 2 menos la altura 1, obtengo la cantidad de altura que se elevó el fluido. Decimos que la ecuación de Bernoulli se basa en la conservación de la masa y la conservación de la energía. Porque fíjese, esta masa tiene que ascender por esta tubería y se debe conservar la cantidad de masa, ya que esta tubería no tiene ninguna salida, ningún escape. Entonces la masa que entra por acá, pues tiene que pasar por acá, tiene que salir absolutamente toda. Y lo mismo, la conservación de la energía. Dado que la masa es un sólido, debe obedecer a las leyes de los sólidos. Frecuencia, el trabajo necesario para mover cierto volumen de fluido a lo largo de la tubería debe ser igual al cambio total de la energía potencial y cinética que se necesitó o que se dio. Y ahí está, trabajo neto igual al cambio de energía potencial más cambio de energía cinética. Y este es el fundamento para la demostración o la deducción de la ecuación de Bernoulli. Enseguida lo que vamos a hacer es calcular cada una de estas partes de esta ecuación. Entonces empecemos por calcular el trabajo neto. Ya sabemos que se hace trabajo cuando tomamos una masa y la desplazamos esta masa por cierta distancia. Es decir, si yo desplazo esta masa desde este sitio hasta este sitio, he hecho un trabajo. Y vamos a hablar de ese trabajo neto, que va a ser la diferencia entre este que va a ser el trabajo motor o el que impulsa y este que va a ser el trabajo resistente, el que resiste a que esto llegue acá. Y entonces, ¿cuánto va a ser mi trabajo motor? Recuerden, trabajo, fuerza por desplazamiento. Ahí lo escribimos. Entonces, ahí está mi fuerza 1 aplicada y necesito desplazar esto. ¿Cuánta distancia necesito desplazarlo? Necesito desplazarlo delta x1. Necesito moverlo de acá hasta acá. Entonces necesito que se me desplace todo este volumen, esta distancia del delta x1. Reemplazamos la fuerza, pues la fuerza 1 y el desplazamiento delta x1. Este es el trabajo que yo necesito para mover este volumen de acá hasta acá. Pero si yo muevo este volumen de acá hasta acá, aquí hay una resistencia. Resiste. Y hay un trabajo que sería
el trabajo resistente, que es el equivalente a que nuestra fuerza 2 desplace esta masa una distancia delta x2. Ahí está, una distancia delta x2. Y entonces vamos a calcular el trabajo resistente como la fuerza 2 por delta x2. Ya sabemos que delta x1, mire, es más grande que delta x2. ¿Por qué? Sencillamente porque esta área de sección transversal es más grande, entonces esto se reduce, dado que este volumen es este mismo volumen. Ahora, como este segundo es trabajo resistente, entonces es negativo. Listo, y ahí ya tengo el trabajo neto. Sin embargo, fíjense, fuerza por distancia. Resulta que esta fuerza está relacionada con la presión. Recuerde que aquí tenemos una presión 1 y una fuerza 1 y están relacionadas con el área. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a expresar la fuerza como presión por área. La fuerza se calcula así, fuerza igual a presión por área. En el sitio 1 será área 1 por presión 1. Entonces aquí esta fuerza en el sitio 1 la calcularé presión 1 por área 1. Y esta me queda multiplicada por delta x1. En el sitio 2, la fuerza 2 obviamente es diferente, mire, y está relacionada con la presión 2, que ya sabemos que aquí la presión es diferente. Y aquí tenemos entonces que si calculamos esta fuerza 2 como presión 2 por área 2, y esto por delta x2 me da el trabajo en el sitio 2, y todo esto me da el trabajo neto. Pero fíjense en esta partecita, área 1 delta x1, y fíjense en esta partecita, área 2 delta x2. Estamos hablando del volumen de este cilindro, miren, área 1 por delta x1, eso es exactamente el volumen de de esta porción de líquido, que es exactamente la misma porción de líquido que hay acá, ¿cierto? Solo que más delgada y más ancha. Y la obtengo como área 2, el área de la sección transversal, por la distancia. Y como son iguales, entonces sencillamente esta parte equivale al volumen, esta parte es el mismo volumen. Luego me va a quedar que el trabajo neto acá, el trabajo neto es igual a presión 1 por volumen menos presión 2 por volumen. Ahora, algebraicamente, si estos son dos términos y este está en ambos, ese volumen está en ambos, se puede sacar de factor común. Entonces, trabajo neto es igual a volumen, factor común de presión 1 menos presión 2. Listo, ahí ya tenemos el trabajo neto. Sin embargo, este volumen necesito tenerlo en términos de la densidad del fluido, porque este es un fluido que tiene cierta densidad. Recuerde que la densidad del fluido la trabajamos con esta letra griega, ρ. Entonces, ρ es la densidad del fluido, que no cambia, ¿no? Porque el fluido viaja todo el tiempo dentro de la misma tubería, entonces no cambia su densidad. Vamos a suponer, obvio, puede haber algún cambio si yo llego a calentar, por ejemplo, si este fluido aquí viene frío y lo caliento acá, pues va a haber un cambio, pero vamos a suponer que se permanece a temperatura y presión constantes. Y entonces, este volumen, fíjese, recuerde, volumen es masa sobre densidad. Lo voy a expresar como el cociente de masa sobre densidad del fluido. Y esto me queda factor de presión 1 menos presión 2. Y todo esto me da el trabajo neto. Y esta ecuación es la que yo necesito para reemplazar acá. Entonces, trabajo neto, ya tengo calculado mi trabajo neto. Masa sobre densidad por presión 1 menos presión 2. Ahora me voy a calcular la variación de energía potencial. Recuerden, la energía potencial gravitacional es la energía que posee un cuerpo en función de su altura. Entonces, he trazado aquí una línea de referencia. Si se dan cuenta, esta es mi línea de referencia para medir la altura, la línea azul. Mi volumen 1 está a una altura H1, en tanto que el mismo volumen cuando ya ha ascendido ha cambiado de altura y está a una altura H2. Es decir, ha ganado energía potencial, ha aumentado su energía potencial. Obviamente, a costas de la energía cinética, ¿no? Porque ya se reduce. Bueno, ¿cómo se calcula la variación de energía? Porque hubo una variación de energía potencial. Pues será masa, gravedad, altura en el sitio 2 menos masa, gravedad,
altura en el sitio 1, porque hubo ganancia, ¿no? Como hubo ganancia, pues este valor debe ser más grande que este para que me dé positivo. Ahora, dado que nosotros dijimos desde el principio que aquí se conservaba la masa, es decir, que la masa que hay aquí es exactamente esta misma cantidad de masa acá. Y la gravedad, pues obviamente en ambas partes está ejerciendo la misma gravedad. Entonces voy a decir que el cambio de energía potencial gravitacional es igual a masa gravedad factor de altura 2 menos altura 1. Y fíjense, acabé de calcular esta variación de energía potencial. ¿Qué me falta? Calcular la variación de energía cinética para ya tener los tres términos de la ecuación. La variación de energía cinética se calcula, recuerden, la energía cinética es un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Como ya hay una variación, entonces tengo que restar un medio masa velocidad al cuadrado. Pero acá será la velocidad con la que llegó al sitio 2 menos con la velocidad con la que salió del sitio 1. Entonces aquí será velocidad en 2 al cuadrado en el punto 2, velocidad en el punto 1 al cuadrado. Bueno, nuevamente, podemos aquí hacer una factorización. Un medio es factor común, la masa, ya dijimos que era la conservación de la masa, era la misma masa, y entonces me queda un medio de la velocidad 2 al cuadrado menos la velocidad 1 al cuadrado. Listo. Y esta parte me da el cambio en la energía cinética. Y ya tengo los tres términos de acá, ¿cierto? Entonces lo que voy a hacer es reemplazar. Y ahí lo hemos hecho, mire. La variación del trabajo es igual a la suma de las variaciones de la energía potencial más cinética. ¿Cuánto fue la variación del trabajo? Masa sobre densidad, presión 1 menos presión 2. Variación de energía potencial, masa gravedad, altura 2 menos altura 1. Variación de energía cinética, un medio de la masa, velocidad 2 al cuadrado menos velocidad 1 al cuadrado. Y nos quedó esa ecuación. Ahora fíjese, en esta ecuación, la masa está en este término, la masa en el otro lado del igual está en este término y está en este término. Como está en todos los términos de la igualdad, usted puede hacer la cancelación tranquilamente. Y esta densidad que usted la tiene aquí dividiendo, fíjese, equivale a que esté también aquí dividiendo, la puede poner a multiplicar a todo esto que está en este lado. Y ahí está, mire. Entonces presión 1 menos presión 2 que me quedó acá, esta densidad la puse a multiplicar a todo lo que me quedó en el lado derecho. Ahora, vamos a hacer la multiplicación. Luego, la densidad va a multiplicar a la gravedad y la densidad va a multiplicar aquí al 1/2, ¿no? Y de paso, pues queda multiplicado todo el paréntesis. Entonces, ¿cómo me queda? Ahí ya nos quedó. Presión 2 menos presión 1 igual a ρg, factor de H2 menos H1, ahí ya se hizo este producto, y 1/2 por ρ, ¿no? 1/2 por ρ, factor de velocidad 2 al cuadrado menos velocidad 1 al cuadrado. Ahora voy a hacer esta distributiva, o sea, voy a multiplicar esto por esto, esto por esto, este por el de acá y este por el de acá, y obtengo lo siguiente. Ahí está, entonces obtenemos los cuatro términos. ρg H2 menos ρg H1 más 1/2 de ρ B2 al cuadrado menos 1/2 de ρ B1 al cuadrado. Ahora, voy a hacer lo siguiente. Todo lo que tiene su índice 1, esto tiene su índice 1, esto tiene su índice 1, este tiene su índice 1, los voy a dejar todos en el lado izquierdo de la ecuación. Es decir, esto que está negativo lo voy a pasar al otro lado positivo, esto que está negativo también lo paso positivo. Y ahí está, fíjese. La presión 1 estaba positiva, esto pasó positivo y este pasó positivo. Todo me quedó positivo en el lado izquierdo. Y ahora, esta presión 2 que está negativa, pues me la voy a llevar para el lado derecho, ¿cierto? Y entonces nos va a quedar presión 2, voy a dejar aquí quieto, más ρ G H2 más 1/2 de ρ por B2 al cuadrado. Y esta es nuestra ecuación de Bernoulli. ¿Qué nos dice? Que las presiones en el sitio 1, porque si esto es presión, pues esto debe ser presión y presión para que se sumen, ¿cierto? Igual, pues obviamente a presiones también. Entonces las presiones en 1 igual a las presiones en 2. Y es que si sumo esta presión en 1 más la presión debida a altura más la presión debida a velocidad debe ser igual a la suma de las presiones en el sitio 2. Debida a la presión en el sitio propio más la presión por altura, ¿cierto? Más la presión por velocidad. La suma de las presiones en el sitio 1 debe ser igual a la suma de las presiones en el sitio 2.
Con esto resolvemos infinidad de problemas. Obviamente, problemas sin fricción, ¿cierto? Y la mayoría de los problemas me piden la velocidad aquí en la salida, o la presión aquí en la salida, o la velocidad aquí en la entrada, o la presión, o los diámetros de la tubería, cosas así me piden en los problemas. Entonces ahora los invito a que veamos dos problemas de aplicación. Como aplicación vamos con el ejercicio 35 de la física de Survey, séptima edición, capítulo 14. Dice, un gran tanque de almacenamiento abierto en la parte superior y lleno de agua. En su costado, en un punto a 16 metros abajo del nivel del agua, se elabora un orificio pequeño. Entonces aquí estamos tratando de simular la situación. Este es un gran tanque lleno de agua y aquí en la parte de abajo hemos abierto un orificio por el cual está saliendo el agua. Pues las dimensiones no son 16 metros de acá a acá. Sin embargo, este es un gráfico simplemente para orientar el problema. Y este es un problema clásico. Dice, la relación de flujo a causa de la fuga es de 2,5 por 10 a la menos 3 metros cúbicos cada minuto. Es pequeñísima, ¿no? 2,5 por 10 a la menos 3 metros cúbicos cada minuto. Dice, determine la rapidez a la que sale el agua del orificio y el diámetro del orificio. Entonces, como siempre, aquí está el gráfico. Uno trata de hacer un gráfico para interpretar mejor la situación y aquí al lado extrae los datos. Altura, 16 metros, aquí dice. R es la relación acá que me dan de flujo, salida de flujo, 2,5 por 10 a la menos 3 metros cúbicos por minuto. Y me preguntan la velocidad en la salida y el diámetro en la salida, acá. ¿Con qué velocidad sale acá y qué diámetro tiene el orificio acá? Se supone que es redondo porque si me piden el diámetro es porque es redondo. Tal como lo dijimos en la demostración, nosotros escogemos dos puntos. Obviamente los puntos van a ser aquí el nivel del tanque y el punto 2 es aquí en la salida, en el orificio. Son los dos puntos a trabajar. Y ponemos una línea de referencia. Aquí está puesta mi línea roja. Esta puede ser mi línea de referencia. La línea de referencia queda al nivel del agua, miren, al nivel superior del agua. Esa es la línea de referencia. Lo que mide hacia arriba positivo, lo que mide hacia abajo negativo. Ahora que ya hemos definido los puntos 1 y 2, fíjense, tomamos la ecuación. Ya sabemos que la parte izquierda corresponde al punto 1 y la parte derecha corresponde al punto 2, las presiones en el punto 1 y 2. Y empezamos. Presión en el punto 1. Entonces, mire, esta es la superficie del agua. Este tanque está abierto. Y está abierto a que aquí actúe sobre ella lo que es la presión atmosférica, ¿no? Entonces, esta presión 1 que tenemos acá es sencillamente la presión atmosférica, la presión de la atmósfera, sobre el punto 1. Ahora, el punto 1, fíjense en la referencia. Este segundo término es la presión por altura. Y yo tengo que tener ahí en cuenta la referencia. Como la referencia es la superficie del agua, con respecto a esta referencia a la superficie del agua, se encuentra a una altura 0. Y si esta altura es 0, pues todo este término es 0. Entonces aquí este término es 0. Acá, ojo con esta parte, un medio de la densidad del fluido, que es agua, por la velocidad en el punto 1 al cuadrado. La velocidad es la velocidad a la cual desciende este nivel de agua. Entonces, este nivel de agua descenderá a una velocidad 1. ¿Cuál es esa velocidad 1? Resulta que aquí en los problemas me dicen un gran tanque de almacenamiento, mucho más grande que esto. Imagínense, casi como un lago. Y está saliendo un chorrito del agua. Entonces, ¿con qué velocidad desciende esto? Resulta que desciende con una velocidad muy cercana a 0. Se dice que la velocidad es aproximadamente 0. Puede ser 0,001, por ejemplo, metros por segundo. Esto es una velocidad muy pequeña. Resulta que cuando yo cojo ese término, si fuera 0,01, que es algo cercano a 0, y yo cojo ese 0,01 y lo elevo al cuadrado, pues fíjese que esto me da todavía más pequeño, porque 0,01 al cuadrado me da a dar 0,00000, una millonésima. Entonces imagínese, al elevarlo al cuadrado todavía se vuelve más cercano a 0. Entonces generalmente cuando ustedes les digan que es un gran tanque,
esta velocidad la tomamos como 0. Y si esa velocidad la tomamos como 0, como aproximadamente 0, y al elevarlo al cuadrado es más cercana a 0, pues toda esta parte es 0. ¿Listo? Entonces, ojo con eso en los problemas. La presión 2. Bueno, esto fue en el sitio 1, que es aquí en la superficie del agua. En la salida, que es el punto 2. Entonces resulta que acá el agua trata de salir hacia chorros. Hay alguien que trata de impedirlo, que le hace presión a que eso no salga así. Y se llama la presión atmosférica. Entonces la presión atmosférica actúa también ahí en la salida. Entonces aquí la presión 2 va a ser la presión atmosférica más rho g h2, la presión debida a la altura, más un medio de rho v cuadrado, velocidad 2 al cuadrado, la velocidad en la salida, que esta es la presión debida a la velocidad. Bueno, ¿por qué no reemplacé? Fíjense en lo siguiente, esta presión atmosférica y esta presión atmosférica son las mismas. Tienen el mismo signo a ambos lados de la igualdad. Si yo cambio alguna de las dos al otro lado, por ejemplo, si yo paso esta que está en la parte derecha, me la llevo a la parte izquierda, pasaría negativa. Y al pasar negativa, se estarían cancelando las dos presiones atmosféricas. Entonces no hay necesidad de pasarlas, yo de una vez desde ahí ya las cancelo. Bueno, si lo hubiera pasado, pues presión menos presión, eso me daría 0, ¿cierto? Entonces, ¿cómo me va quedando la ecuación? Me va a quedar 0 igual, aquí es un más, se nos borró, 0 igual a rho GH2 más un medio de rho por velocidad 2 al cuadrado. Ahora, voy a pasar todo esto al otro lado, porque definitivamente tengo que despejar mi velocidad 2, ¿no? Entonces paso esto. Fíjense que está positivo, ¿no? Todo este término es positivo, pasaría a negativo. Entonces, ¿qué nos queda? Menos rho GH2 igual a un medio de rho V2 cuadrado. Incluso, fíjense que este rho es este mismo rho, ¿cierto? Es la misma densidad porque estamos hablando que el líquido que está acá es el mismo que está saliendo, la misma densidad. Entonces puedo cancelarlo. Pero claro, obviamente se puede cancelar porque aquí está multiplicando, bajaría a dividir, ¿no? Y este rho sobre este rho me daría 1. Y 1 por GH2 pues sería GH2, entonces por eso es que de una vez se cancelan. Bueno, y ya podemos despejar, ¿cierto? Despejar la velocidad 2 al cuadrado. ¿Qué me queda? Para que quede completamente despejada, pues quitar este 1/2. Este 1/2 que está multiplicando bajaría a dividir. Y al momento de hacer producto de extremos y medios, este 2 se va a ir para arriba, para el numerador, y este 1 queda dividiendo. Pero ustedes saben que dividir en 1 no cambia. En cambio el 2 sí va para arriba. Entonces, ¿qué me queda? Que velocidad 2 al cuadrado es igual a 2g altura 2. Negativo esto. ¿Listo? Y ahí ya podemos sacar raíz cuadrada. Esta fórmula es conocida. Esta fórmula, por ejemplo, es la fórmula para calcular la velocidad con la que se estrella un cuerpo que ha caído desde cierta altura, en caída libre. Si un cuerpo cae del reposo desde cierta altura, yo puedo calcular la velocidad con la que se estrella este cuerpo. Y es esta fórmula. Fíjense, casualidades, es la misma ecuación que estamos obteniendo acá. Bueno, y entonces la velocidad 2 es igual a la raíz cuadrada de menos 2GH. Bueno, ¿por qué nos dio negativa? Si yo vengo y reemplazo acá, resulta que velocidad 2 es igual raíz cuadrada, ya saben que raíz cuadrada de cantidades negativas no existe. Entonces 2 por la gravedad que es 9,8 metros segundo cuadrado, ¿listo? Y por esta altura, pero esta altura, fíjense que son menos 16 metros. Porque la referencia la dejé acá, mire, la referencia está sobre la superficie. Y el agujero está bajo la superficie, está por debajo, entonces por eso tenemos estos menos 16 metros. Y este menos con este menos ya nos va a dar más, ¿cierto? Y saco la raíz cuadrada por unidades. Este metro con este metro me da el metro cuadrado. Y aquí abajo tengo segundos cuadrados. Aquí tengo los segundos cuadrados. Entonces me va a quedar metros cuadrados, segundos cuadrados. Después de que salgan de la raíz cuadrada, simplemente salen como metros sobre segundo. Y ahí está, la velocidad 2, 17,708 metros por segundo. Es una velocidad muy grande, ¿cierto? En metros por segundo, pues uno no la alcanza a dimensionar.
pero si la pasa a kilómetros por hora, esto me da 63.751, casi 64 kilómetros por hora. Esa velocidad es altísima. A esa velocidad estaría saliendo el agua del orificio. Claro, esto es simplemente un dibujo de una piscina, esto no tiene más de 1 metro de altura, pero si fuera algo real, 16 metros de altura, a 16 metros de altura la presión es altísima y entonces la velocidad con la que sale el agua es grandísima, 63.751 kilómetros por hora. Listo, ya está la parte A, ya está determinada la rapidez. B, el diámetro del orificio. Bueno, aquí este orificio se supone que es circular, porque se me piden el diámetro, es porque es circular. Como están pidiendo ahí el diámetro del orificio, entonces ahora sí voy a utilizar la ecuación de flujo. Y entonces yo sé que el flujo es igual al área por la velocidad. ¿Por qué? Porque me están pidiendo aquí el diámetro, y el diámetro va relacionado con el área. Como acabé de dar la velocidad, y en el problema me dan aquí el flujo, mire, que no lo he utilizado, por eso me voy con esta ecuación. Y entonces vamos a despejar. Entonces decimos que ese flujo es igual al área. Entonces dijimos que era un círculo. Ya sabemos que el área de un círculo en función del diámetro es pi cuartos diámetro al cuadrado. Entonces aquí voy a reemplazar esto como pi cuartos diámetro al cuadrado, el área del agujero, ¿cierto? Y de acá es este diámetro lo que necesito calcular y esto multiplicado por la velocidad. Ahora, pues despejemos diámetro al cuadrado, ¿cierto? Inicialmente diámetro al cuadrado. Entonces, fíjense, para los que tienen ahí problemas con el despeje, este 4 está en el denominador, va para el numerador. Este pi está en el numerador, va para el denominador. Uy, aquí ya va para el denominador, ¿cierto? El pi. La velocidad que está multiplicando arriba, baja a dividir. Entonces, fíjense cómo me quedaría. Que el diámetro al cuadrado es 4r sobre pi por b. Y ahí está, diámetro al cuadrado 4r sobre pi por b. Ahora lo único que tenemos que hacer es sacar raíz cuadrada a ambos lados, ¿cierto? Raíz cuadrada acá, raíz cuadrada acá. Y este cuadrado anula este radical, allá nos queda el diámetro, ¿no? Entonces el diámetro lo vamos a hallar como 4 veces el valor de r. De una reemplacemos. El valor de r son 2,5 por 10 a la menos 3 metros cúbicos por minuto. Bueno, aquí tendremos que hacer conversión. Ahí está, 2,5 por 10 a la menos 3 metros cúbicos por minuto. Y les decía que tenemos que hacer conversión porque si yo coloco aquí pi por la velocidad en el denominador, entonces pi por el valor de la velocidad que me dio 17,708 metros por segundo. Y aquí tenemos el problema, ¿no? Que estos son minutos y estos son segundos. Entonces arriba hacemos la conversión de una vez, alargamos aquí la barrita del radical. Y decimos que un minuto son 60 segundos. ¿Listo? Aquí simplificamos minuto y minuto. Y ahí ya me queda. Ahora, aquí puedo simplificar segundo de acá con segundo de acá, metro de acá con uno de los metros cúbicos. Entonces me va a quedar metros cuadrados. Claro, metros cuadrados dentro del radical. Cuando saque el resultado de todo esto, pues va a salir metros. Entonces, ese diámetro, al hacer las operaciones, nos da... Esto nos da 0,00173 metros. Obviamente, pues este es un número bastante pequeño. Para verlo bien, pues lo pasamos a milímetros. Entonces corremos 1, 2, 3 lugares acá. 1,73 milímetros. El diámetro, fíjense, casi 2 milímetros. Imagínense, 2 milímetros y ese chorro de agua a una velocidad de 63,751 kilómetros por hora puede cortar el dedo de una persona. Recuerde que hay unas máquinas que trabajan corte con agua y son capaces de cortar acero, porque es un hilo de agua bastante delgado a una velocidad bastante alta y son capaces de cortar metal. Esa es la solución de nuestro problema aplicando el principio de Bernoulli. Como segunda aplicación vamos a desarrollar otro ejercicio clásico. Se trata del ejercicio 39 de la física de Serway séptima edición, que dice: la figura 1439, que es esta, muestra una corriente de agua en flujo estable desde el grifo en una cocina. En el grifo el diámetro de la corriente es de 0.960 centímetros. Aquí me están diciendo este diámetro acá en el grifo, el diámetro de la corriente ahí, este diámetro ahí en la salida es exactamente 0,960 centímetros. Fíjense que no alcanza a ser un centímetro, 0,960.
La corriente llena un contenedor de 125 centímetros cúbicos en 16,3 segundos. Entonces seguramente tenemos acá un recipiente. Ahí está un recipiente, un baldecito. Lo estamos llenando y dice que este contenedor tiene un volumen. Entonces estos 125 centímetros cúbicos pues corresponde al volumen, 125 centímetros cúbicos. Y que lo llena en un tiempo de 16,3 segundos. Y ahora me piden, encuentra el diámetro de la corriente. Esta corriente, aquí el diámetro, si ven que él va disminuyendo, acá, 13 centímetros abajo de la abertura del grifo. Entonces ahí está, 13 centímetros abajo de la salida del grifo. Estos son los datos del problema. Bueno, ¿cómo lo vamos a solucionar? Fijémonos que de acuerdo a esta información, si me dan un volumen y un tiempo, me están dando un caudal, ¿cierto? O un flujo. Ese valor de flujo, pues es, recuerden, es el volumen que está pasando en determinado tiempo. Entonces, cuando yo divido 125 centímetros cúbicos sobre 16,3 segundos, encuentro el valor que el flujo de caudal es 7,669 centímetros cúbicos por segundo, con aproximación aquí al tercer decimal. Listo, ya tenemos el flujo. Ahora, ¿qué más datos puedo extraer de acá? Entonces, fíjense, como también nos dan aquí el diámetro de la corriente, aquí en la salida de la boquilla, y me dicen que ese es de 0,960, entonces si conozco el caudal acá y conozco el diámetro, pues puedo hallar la velocidad. Recuerden, el flujo del caudal es área por velocidad. Y como yo tengo acá R, entonces R es igual al área. Fíjense, el área de la boquilla es circular y la calculo el área de una región circular, recuerden, pi diámetro al cuadrado sobre 4. En función del diámetro, en función del radio es pi radio al cuadrado, pero estamos trabajando con el diámetro porque obviamente aquí me dan el diámetro. Entonces pi diámetro al cuadrado sobre 4 y esto por la velocidad. Entonces yo aquí puedo calcular la velocidad a la salida de la boquilla, fíjense. ¿Por qué? Porque conozco R, conozco el diámetro, entonces despejo y entonces la velocidad va a ser igual a 4R sobre pi por diámetro al cuadrado, ¿cierto? Fíjense, este 4 sube a multiplicar a la R y pi diámetro al cuadrado bajo a dividir y allá me queda despejada la velocidad. Ahora, lo único que tengo que hacer es reemplazar, entonces reemplacemos. Bueno, al reemplazar 4 por el valor del flujo de caudal sobre pi por el valor del diámetro de la boquilla en la salida al cuadrado, esto al hacer operaciones me da 10,595 centímetros sobre segundo, ¿no? Porque estos centímetros quedan al cuadrado y estos centímetros que están al cubo, me sobra todavía centímetros arriba, ¿cierto? Y me sobran estos segundos que están en el denominador. Claro, es que estamos hablando de una velocidad. Entonces la velocidad aquí del fluido al salir aquí de la boquilla del agua es de 10,595 centímetros por segundo. Muy bien, entonces ahora he conocido todo esto, toda esta información, ya puedo aplicar Bernoulli. Recuerde que necesitamos dos puntos. Entonces definimos este como el punto 1, aquí en la salida de la boquilla, y este como el punto 2, aquí exactamente por debajo de la salida de la boquilla, 13 centímetros abajo, donde me están pidiendo hallar el diámetro de la corriente ahí en esta parte. Me dicen cuánto es el diámetro ahí de esa hebra de agua, o el diámetro de ese chorro de agua en esa parte, en ese punto. Entonces ya tenemos los dos puntos. Cogemos la ecuación de Bernoulli. Ahí está nuestra ecuación de Bernoulli. Están los dos puntos, punto 1, punto 2, para evaluar las presiones en los dos puntos, en el punto 1, punto 2, y las empezamos a evaluar. Entonces la presión a la salida del punto 1, pues ahí estará la presión atmosférica, ¿cierto? Entonces aquí vamos a colocar que esta parte es la presión atmosférica. Igual, la presión aquí que experimenta el fluido en el punto 2, presión externa, esa también es la presión atmosférica, entonces de una vez aquí la vamos colocando, presión atmosférica. Y ya sabemos que si en ambos lados la presión es la presión atmosférica, pues que aquí estará positiva, que cuando la pase aquí se pasará negativa y que terminarán cancelándose, ¿cierto? Porque positiva o negativa, 0. Entonces de una vez, esa presión externa 0. Listo, ahora la presión debida a la altura. Depende de donde yo tome la línea de referencia. En este caso yo estoy tomando aquí mi línea de referencia. Acá miren, la línea de referencia es en la salida del grifo. Ese es mi 0.
Entonces, acá, como este es el punto 1, ¿cierto? La altura del punto 1, de una vez ya sabemos que es 0. Y por lo que le ponga al lado me va a dar 0. Ahora, ¿qué me quedó acá? Un medio de la densidad por la velocidad en el punto 1 al cuadrado. La densidad, pues la del agua, y la velocidad del punto 1 son estos 10,595 centímetros sobre segundo. Bueno, pero eso lo vamos a reemplazar al final. Esta ya sabemos que se anuló con esta. Ahora, acá, la densidad por la gravedad por la altura del punto 2, ¿cierto? La altura del punto 2, pues son esta altura, pero esta altura va a ser menos 13 centímetros porque estoy por debajo de la línea de referencia. ¿Listo? La altura del punto 2, entonces tenemos la densidad del agua, la gravedad ya la sabemos, la altura del punto 2, un medio de la densidad del agua nuevamente, la velocidad en 2. Entonces lo que voy a hacer con Bernoulli es calcular la velocidad a la cual va el fluido aquí en el punto 2. Claro, se ha acelerado, ¿cierto? Y como ha caído, ha bajado, aquí va a mayor velocidad de lo que está saliendo acá. Y la vamos a calcular con la ecuación. Pero entonces yo voy a copiar esta parte. ¿Por qué no reemplacé? Mire, los términos que no son 0 los dejé ahí. Esto no es 0, esto no es 0, esto no es 0. Ya lo dijimos por qué. Entonces los dejé ahí para cancelar densidad con densidad con densidad, ¿cierto? Y que me quede mucho más sencilla mi ecuación. Antes no se podía cancelar porque esta presión no tenía densidad ni esta presión. Pero como estas se eliminaron, entonces ahora sí me quedó densidad en todos los términos, la puedo cancelar. Ahora, como voy a despejar esta velocidad 2, ¿cierto? Entonces, este término lo paso al otro lado a restar, al otro lado del igual, miren el igual. Y me va a quedar velocidad 1 al cuadrado menos GH2, este término, igual a un medio de la velocidad 2 al cuadrado. Ahora lo de siempre, un medio está multiplicando, bajaría a dividir a todo. Y el 2, al hacer producto de extremos, producto de medios, quedaría aquí multiplicando, ¿cierto? Y el 1 quedaría dividiendo, pero dividir sobre 1 no me cambia. O sea que así me queda velocidad 2 al cuadrado, igual a esta expresión. Listo, ahí está, miren, la copié. Finalmente tendré que sacar raíz cuadrada a ambos lados de la igualdad, ¿cierto? Y al sacar raíz cuadrada, pues este cuadrado se anula con este radical, entonces ya me queda la velocidad en el punto 2. Bueno, y aquí reemplacé, mire, 2 por la velocidad 1, la reemplacé en centímetros sobre segundo, menos la gravedad. Fíjense la gravedad, ya sabemos que es 9,8 metros segundo cuadrado, pero como vengo trabajando en centímetros, entonces 980 centímetros segundo cuadrado. La altura, ya sabemos que este punto está a 13 centímetros por debajo, entonces menos 13 centímetros. Mira, ahí coloqué el negativo. Listo, menos 13 centímetros. Y cuando haga las operaciones, obviamente esta velocidad me va a dar, bueno, pero aquí me comí el cuadrado, me falta este cuadrado, ¿cierto? Esto al cuadrado. ¿Por qué? Porque esto me va a salir centímetro cuadrado, segundo cuadrado, aquí centímetro por centímetro, centímetro cuadrado, segundo cuadrado. Como es una resta, resto centímetros cuadrados, segundo cuadrado, menos centímetro cuadrado, segundo cuadrado. Y ahí ya voy a obtener la velocidad 2 al sacar raíz cuadrada de esa operación. Y esta velocidad me da 158.92 centímetros por segundo. Tengan cuidado que este 2 está multiplicando a esta velocidad inicial al cuadrado menos 2GH, ¿no? Entonces por eso coloqué este paréntesis en rojo, porque toda esta operación queda multiplicada por 2. Listo, esta es la velocidad en el sitio 2, la velocidad que lleva el agua, el chorro de agua acá. Miren, en el punto 2, esa velocidad lleva el chorro de agua ahí, las partículas llevan esa velocidad. Si yo comparo las velocidades, pues mire, de 10,595 a, bueno, esto está, entonces fíjense cuánto creció de 10.6 centímetros por segundo a 160 aproximadamente centímetros sobre segundo. Creció 16 veces. Por haber crecido 16 veces, entonces como va más rápido, ese hecho hace que este diámetro se vuelva más delgado, porque tienen que ir corriendo a mayor velocidad las partículas. Entonces ya sabemos que si van a mayor velocidad, aquí se adelgaza el hilo de agua ahí. Y así, mediante Bernoulli, si vieron cómo se aplicó Bernoulli, entonces mediante Bernoulli se calcula la velocidad en el punto 2. Una vez que se tiene la velocidad en el punto 2, pues para finalizar y para poder hallar este diámetro, pues nuevamente lo hacemos como lo hicimos aquí en la primera parte.
porque se conoce el caudal y se supone que es constante, ¿no? O sea, este chorrito de agua que va cayendo no le llega agua por ningún otro lado, a pesar de que no va por una tubería, pero sencillamente se supone que no hay agua por acá, entonces lo que salió por acá está pasando por acá. O sea que el caudal se comporta constante, el flujo se comporta constante. Y entonces si el flujo es constante, entonces nuevamente el flujo es igual a área por velocidad. Donde nuevamente, fíjense, como conozco el flujo, ¿cierto? Que es el mismo 7669, conozco la velocidad acá, ¿cierto? En el sitio 2, donde me están pidiendo el diámetro, y me piden hallar el diámetro. Ya sabemos que el diámetro está acá involucrado con el área, que es pi diámetro al cuadrado sobre 4. Y entonces, pues vuelvo a utilizar esto. Entonces no hago todo este procedimiento, sino de una vez voy a tomar la ecuación y voy a decir que acá, ahí está la ecuación, pi diámetro al cuadrado sobre 4 por velocidad. Y de acá lo que vamos a despejar es esta vez el diámetro, ¿no? En cambio de despejar la velocidad, vamos a despejar el diámetro. Pero es muy similar el despeje, porque el 4 viene a multiplicar a r, que baja a dividir, pi y la velocidad bajan a dividir, y esto me queda diámetro al cuadrado. Ya sabemos, raíz cuadrada para ambos lados, ¿cierto? Y entonces el diámetro me queda, que es la raíz cuadrada de 4 veces el caudal de flujo por pi por la velocidad. Lo demás es reemplazar y mirar las unidades. Esto nos da 0,248 centímetros. Fíjense los diámetros de pasar de un diámetro de prácticamente 1 centímetro, mire, a un diámetro de prácticamente 1/4 de centímetro. O sea que el diámetro acá se ha reducido la cuarta parte. Y la velocidad, si vieron todo ese balón que se incrementó, pasó de 10 a 160 casi. Eso es lo que pasa acá. Y uno a simple vista no lo percibe. Les repito, esto es otro de los ejercicios clásicos donde se aplica el principio de Bernoulli. Todo nuestro video. Si no se han suscrito al canal, los invito a que lo hagan. Recuerden compartir el video, recomendar el canal a sus compañeros y amigos. Y nos vemos en el próximo video.